Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que le apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, sacando las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, para entenderlo, hemos de ver en qué momento del Evangelio estamos. Estamos justo empezando el capítulo 5 de San Lucas, y eso quiere decir que es casi el principio de la vida pública de Jesús. Recordemos que habíamos visto el Evangelio de San Mateo hasta la semana pasada, y esta semana hemos vuelto a reempezar la vida pública de Jesús, pero en el Evangelio de Lucas. Y aquí nos encontramos con que Jesús va predicando, está cerca de Cafarnaúm, si no nos entiende que estén allí las barcas de Pedro. Está en Cafarnaúm, vive con Pedro, Jesús. Y ante la gente que empieza ya a agolparse, empieza Jesús a hacerse famoso, viene gente a verle, a oírle, pues decide subirse a una barca y predicar desde la barca. Bueno, coge la barca de Simón, hay dos barcas, y en la de Simón sube. Lo curioso, como siempre en todos estos capítulos iniciales de la predicación de Jesús, es que se nos dice que está predicando, pero no se nos dice que predica. Al máximo se nos dice que anuncia el reino de Dios en algunos textos, pero en otros ni eso, simplemente predica. De alguna forma lo hace expresamente el Evangelio. Antes de decirnos el contenido de la predicación, primero hemos de ver quién es este Jesús. Al principio lo ven como un rabino más, pero empieza a hacer milagros, y entonces es el diablo mismo, lo veíamos estos días, que va diciendo: este es el Hijo de Dios, en este está el poder de Dios. Los apóstoles, que todavía no son apóstoles, y algunos que todavía aquí el único contacto que tienen de momento son los 4 primeros apóstoles, Santiago, o sea, Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Aunque es muy curioso el texto de que hoy no se nos habla para nada de Andrés, cuando Andrés es el que presentó a su hermano Pedro a Jesús. Pero bueno, y Andrés y Juan son los primeros apóstoles que fueron a encontrarse con Jesús. Pero no importa demasiado eso en este momento. El caso es que una vez acabado de predicar, les pide que vayan mar adentro, que pesquen. Es curioso porque es un texto que usó mucho Juan Pablo II, este texto de hoy, para explicarnos a los cristianos que hemos de remar mar adentro. O sea que, y esto lo explicaba en un contexto especial, que era el del
jubileo del año 2000, cuando se habían hecho esos 3 años de jubileo, y decía, ahora ya toca remar mar adentro, la gente ya se ha formado, ahora lo que toca es pescar, o sea, el apostolado, no pescar peces, sino pescar hombres. Salen a pescar y Pedro es reticente, no se pesca con barca de día en ese lago, máximo se ya puede hacer con caña, pero tampoco se recoge mucho. Y la razón era evidente, para pescar en el lago de Galilea se hacía de noche, se encendían luces, los peces eran atraídos por la luz, se tiraban las redes y se recogían. Pero esa noche, y cuando sale el sol, ya se dispersan, ya no hay posibilidad de que vuelvan a estar juntos, y si se pesca poquísimo. Pero esa noche habían estado intentando pescar, no han pescado nada. Cuando aquí se dice nada, quiere decir nada significativo. Seguramente algún pescado, pues tal vez sí, pero muy poco. Y dice que recogen tanto que llaman a los de la otra barca. Y llenan las 2 barcas y casi se hunden las barcas con el peso. Y los pescadores, que saben cómo funciona esto de la pesca, son los que quedan totalmente fuera de sí. Eso no es normal, eso no pasa, esto es un milagro, es imposible que eso pase. Y así vemos cómo Pedro está turbado. Cuando Pedro ve todo esto, dice que se echa a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. No digo con eso que Pedro se diera cuenta que Jesús es el Hijo de Dios como lo entendemos nosotros. Él todavía no está preparado para eso, eso lo entenderá después de la resurrección de Cristo. Pero sí que entiende que en Jesús hay un poder especial, el poder de Dios. Pero todo eso irá creciendo cuando vea a Jesús caminar sobre las aguas, cuando vea todos los milagros que va haciendo, cuando vea que domina los vientos y a la tempestad. Cada vez irá viendo más todo este poder de Dios que está en Jesús, hasta llegar, decimos, a la resurrección, cuando se dará cuenta de que este Jesús es Dios mismo hecho hombre y que es absolutamente único y especial, no es un profeta, no es solo el Mesías, es realmente el Hijo de Dios. Jesús hace esta pesca expresamente, es la forma de llamar a los discípulos a que sean apóstoles. Nos lo dice al final de todo, no temas, Simón, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. ¿Quiénes lo siguieron? Pues los 4 principales. Santiago, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, aunque no se nos hable de Andrés en este Evangelio, en los paralelos sí. En los sinópticos se nos hablará que también Andrés es de estos 4 primeros apóstoles que empezarán a seguir a Jesús y harán parte de este primer colegio de los apóstoles. Esos que dejan todo y siguen a Jesús. Y empezará a crearse, irá llamando Jesús uno a uno hasta crear el grupo de los 12. Estos 12 que representan precisamente a las 12 tribus de Israel. Es el nuevo Israel, es el germen de la Iglesia que somos nosotros, fundados precisamente en el testimonio de los apóstoles. Ellos que conocieron a Cristo, fueron predicados por Cristo, que nos transmitieron todo lo que Cristo enseñó y nos dieron esos sacramentos instituidos por Cristo para nuestro alimento espiritual, la palabra de Dios y los sacramentos necesarios para la vida cristiana.